Hola, bienvenidos a otro episodio de Clady The Show. Mi nombre es Clady Quesada, cantante, compositora y también me encanta traerles este tipo de historias. Ya la hemos escuchado, pero ahora se trata de César Chávez y Dolores Huerta, que son dos nombres que nosotros siempre hemos relacionado con la lucha, la justicia e inspiración. Y eso es lo que nos enseñaron toda la vida, ¿no? Eso es lo que yo también creí por mucho tiempo. Nos enseñaron desde muy chiquitos en la escuela el movimiento cultural hispano. Pero cuando te empiezas a meter de verdad en la historia, cuando empiezas a leer más, a ver entrevistas desde los 60s y 70s, a escuchar testimonios, te empiezas a dar cuenta de que esta historia no es tan simple como nos la contaron, porque en realidad nada lo es. César Chávez y Dolores Huerta se conocieron en los 50, trabajando en una organización llamada Community Service Organization, ¿no? CSO. Ahí es donde empezó todo. Estaban organizando a comunidades, ayudando, haciendo trabajo social y eventualmente terminan creando juntos lo que sería uno de los movimientos más conocidos, más controversiales de los años 70 e importantes para los trabajadores agrícolas en los Estados Unidos. The United Farm Workers of America, ¿no? Que también comúnmente se conoce como UFW o United Farm Workers. Desde afuera se veía todo como una alianza, fuerte, ¿no? Resistente, casi perfecta, pero por dentro ahora nos estamos dando cuenta este mes de marzo que fue muchísimo más complicada. Con el tiempo, Dolores después se muda a Delano, California y se integra completamente a la organización, al entorno de César Chávez, y aquí es donde la historia se vuelve más íntima para ellos dos. Porque Dolores entra en una relación no con César Chávez, sino con Richard Chávez, el hermano menor de César. Y todos estaban dentro del mismo círculo. De hecho, debajo del mismo techo, porque por un tiempo estaban viviendo, trabajando, compartiendo espacios íntimos dentro del mismo hogar. Y ahora nos damos cuenta que también Dolores Huerta tuvo 4 hijos con Richard. Estos 4 hijos se llaman Juana, María Elena, Ricardo y Camila. La relación entre Richard y Dolores empezó más o menos, como nos la platican, a finales de los 60s y a principios de los 70s. Esta información es importante porque la información reciente que hemos recibido trata de ese tiempo también. Algunos otros archivos dicen que Dolores tenía alrededor de los 40 años y ahora en día tiene 96, o ustedes hagan el cálculo, ¿no? Ellos permanecieron juntos 4 décadas hasta el día del fallecimiento de Richard, que fue el julio del 2011. Nunca se casaron ellos dos oficialmente, pero siempre fueron describidos como una pareja de vida o como le decimos aquí en los Estados Unidos, life partners. Aquí es donde la historia otra vez da otra vuelta y se vuelve un poco más turbia, porque oficialmente Dolores durante toda su carrera y toda su vida admitió solamente tener un total de 11 hijos. Lo dijo públicamente en casi todas las entrevistas que yo vi de ella, alrededor de los 70s y 80s que yo alcancé a buscar en YouTube. Y para ella la familia era importante, o sea, lo presume en las entrevistas que dice, yo tengo 11 hijos, orgullosamente como mujer mexicana o de descendencia mexicana, igual a los agrícolas a los que apoyamos. O sea, ella lo usaba como un referente a que yo soy igual a las familias a las que estamos defendiendo. Pero ella jamás contó que tenía 2 niñas que había dado, no sé si se las dio en adopción oficialmente o si se las dio a familias que ella conocía. Pero estas 2 niñas ahora nos estamos dando cuenta que fueron producto de un abuso de César Chávez hacia ella, mientras ella mantenía una relación fija con su hermano menor Richard. Ellos tuvieron 2 hijas más, pero ¿a quién se las dio? O sea, ¿cómo se llaman? ¿Dónde viven? ¿Qué es la identidad de estas mujeres? Dolores solamente hasta el día de hoy ha contado lo suficiente como para que nadie la critique, yo le pondría así, como que para que nadie la critique de ser cómplice
del abuso sexual de dos mujeres de 60 años que le dieron testimonios a The New York Times y dijeron que César Chávez las abusó desde que ellas tenían 12 y 13 años de edad, entre los años 60 y 70. Dolores siempre dio una visión de que ella era la luchadora, ¿no? La que hablaba fuerte, una mujer que se paró enseguida de César Chávez, siempre apoyándolo. De hecho, estaba parada enseguida de Robert Kennedy cuando lo asesinaron. Y de acuerdo a un reportaje de KSAT, estas señoras ya mayores de edad se dieron cuenta que su mamá era Dolores Huerta en los años 80. Dolores les dijo, yo soy tu mamá en los años 80. Vamos por años. Estas dos mujeres se toman una prueba que se llama 23andMe, muy popular, y apenas allí es cuando se dan cuenta que no solamente son hijas de Dolores Huerta, porque Dolores les contó que era su mamá en los 80, pero que también son hijas de César Chávez. Y después apenas le explican, creo que en el 2019, si no mal entendí, fue cuando Dolores les dijo que también eran producto de un abuso sexual de César Chávez. O sea, qué fuerte, ¿no? Que Dolores se haya callado el abuso de César Chávez y también posiblemente el abuso de estas otras dos mujeres que fueron abusadas desde que tenían 12 y 14 años. Creo que sus nombres eran Deborah Rojas y Ana Murguía. Deborah Rojas y Ana Murguía fueron las que contaron la historia a The New York Times. Y el 18 de marzo fue cuando sacó esa historia. Se me hace mucha coincidencia que al día siguiente Dolores ya tenía una entrevista, ya había sacado una foto, un testimonio. A mí se me hace que todo fue arreglado internamente. Yo como me di cuenta fue a través de Lupe RGV, que es una organización que apoya, ¿no?, a Dolores Huerta y al movimiento. Pero se me hizo muy, muy extraño porque todo pasó, ¿cómo le dicen? A snowball effect. Todo pasó muy rápido. Un día nos damos cuenta que César Chávez abusó a dos niñas, a teenagers en aquellos años. Y luego al día siguiente nos damos cuenta que Dolores Huerta las apoya y que ella también ha sido abusada. Pero no solamente eso, que también tuvo a dos hijos. Y que no solamente eso, pero ella mantenía una relación fija con su hermano Richard, del cual nacieron otros 4 hijos. La historia está un poco turbia, sí está muy extraña, pero mira, Dolores Huerta ahora tiene 96 años y dijo que en los 60 se sintió presionada a tener relaciones con César Chávez y que en el 1966 fue víctima otra vez de una segunda agresión sexual por parte de César Chávez cuando ella lo explica que en esa segunda ocasión César Chávez la llevó al carro de él, para platicar, según él, sobre la organización y las marchas. Y dice Dolores, bueno, era muy común que antes nos sentábamos a hablar en los carros porque las oficinas estaban, como les dicen, tapped. Había agentes escuchando las conversaciones en las oficinas de César Chávez porque pues querían saber qué estaba planeando la organización. A Dolores no se le hizo raro que César la haya invitado a subirse al coche. Pues resulta que César se la lleva al campo de uvas y allí mismo la abusa sexualmente una segunda vez. Y aquí es donde Dolores Huerta tiene una segunda hija de César Chávez. Yo tengo demasiadas preguntas, muchas. De hecho, estuve viendo algunas de las entrevistas o demasiadas entrevistas todo el día. Y bueno, para hacer un argumento para este episodio. Y encontré no solamente, sorpresivamente, testimonios muy fuertes de parte de Dolores Huerta, pero sino que también muchos testimonios muy fuertes de César Chávez, donde él mismo humillaba a los mexicanos y les llamaba wetbacks, mojados, y los acusaba en esas entrevistas de robarse el trabajo de los mexicanos que ya estaban en los Estados Unidos. Y empieza a pintar la historia diferente, o sea, otra cosa totalmente. Yo me imagino que esos videos siempre han existido, pero a uno no le platican esa historia y uno no se mete a investigar.
Pero ahora que se sale más información sobre el abuso sexual de César Chávez, pues a uno le da interés de investigar quién fue en realidad este hombre. Le han dedicado escuelas, estatuas, calles, boulevards. De hecho, hablando de un boulevard, César Chávez Boulevard en California, una de sus víctimas, me imagino que era Ana Murguía, si no me equivoco, dice en una historia de The New York Times que ella pensó quitarse la vida del trauma que ella estaba sintiendo a los 15 años, que no solamente estaba siendo abusada por César Chávez, sino que también al mismo tiempo le estaban aplaudiendo y celebrando que le iban a abrir un boulevard en la calle donde estaban ellos protestando en una marcha. O sea, qué fuertes testimonios de estas mujeres. Y otro argumento que yo haría es que mucha gente dice, bueno, esto no es cierto, ¿y por qué apenas ahora está sacando la información? Si encontramos cosas turbias del lado de Dolores, el hecho que se cayó la maternidad de estas otras dos hijas a las que engendró con César Chávez, pero también encontramos lados muy oscuros de César Chávez. Entonces, mucha gente dice, bueno, ya no está él para contar su historia o para defenderse, pero hay pruebas de que un abuso se llevó a cabo, ya que Dolores nunca admitió haber tenido otras dos hijas. Si ella admite tener 11 hijos y no 13, no es por vanidad, es porque realmente hay un trauma atado a la paternidad de esas dos hijas. Yo así lo veo. Seamos honestos, la relación de Dolores Huerta tiene mucho que ver con el hecho de que podría ser visto de forma negativa. Si no reaccionaba o decía algo sobre el testimonio de Ana Murguía y Deborah Rojas al periódico de The New York Times, yo creo que lo hubiera la gente acusado de muchas cosas peores. Esta es mi opinión personal. You know, this is out, and so it's time for me to tell my secret also. Ella dice que habló para apoyar a las otras mujeres y eso se puede entender, pero también dice esto. Absolutely, and I just want to thank them and applaud them for their courage. You know, this is so hard. God knows what they had to go through. You know. And you didn't tell anyone. Why? No. Why not? You know, I've spent my entire life organizing for farm workers, okay? I didn't want to do anything, and I knew Cesar was probably the only person that I had ever met that could really do the job to organize workers. Y es aquí donde yo ya no estoy de acuerdo, porque un movimiento no vale más que la dignidad de una persona. Ella, Dolores Huerta misma, sabe esto. Ella peleaba por la dignidad de los trabajadores. Entonces, eso me dice a mí que ella reconoce que un movimiento no tiene más valor que una persona. Entonces, ¿por qué ahora dice que el movimiento tenía muchísimo valor como para ella desperdiciarlo contando la verdad? Yeah, that was when abortion was illegal. I, as a good Catholic, thought that birth control was a sin. I thought that abortion was a sin. I have since changed my mind on those issues. Y luego dice esto. I think we leave that up in God's hands, you know. But I think the progress that was made, that we have to acknowledge it and say, yeah, that he was a great leader, but unfortunately he had an evil side to him. Y es aquí donde yo ya no puedo seguirle más la lógica a Dolores Huerta porque no hay lógica. Yo de primero que escuché esta historia estaba del lado totalmente de Dolores Huerta, pero pues ya no puedo, o sea, porque he escuchado demasiado. Porque entre más aprendo, más preguntas tengo. Hay algo que Dolores Huerta esconde, eso yo lo entiendo, porque muchas mujeres tenemos que esconder secretos horribles. En algún momento de nuestras vidas, nosotras como mujeres hemos escondido cosas que dañarían la integridad de nuestras familias si las sacamos a flote. Pero hay algo imperdonable. Tú no puedes perdonar a un abusador sexual de niños. Tú no puedes dejarle el honor a un abusador. O sea, si no eres nadie para juzgar, ok, entonces al mismo tiempo, tú no eres nadie como para elevar a un hombre a tal niveles de Dios como César Chávez. Si me explico, si no puedes
ser una cosa, entonces tampoco puede ser la otra, a como yo percibo las cosas. Ahora tengo otra pregunta. ¿César Chávez sabía de los embarazos? Dolores Huerta tuvo que haber sido visiblemente embarazada durante el movimiento. Y mientras ella estaba en el movimiento, estaba embarazada con estas dos niñas de César Chávez, también estaba en una relación con Richard Chávez. Yo me empecé a preguntar y dije, en algún momento Richard tuvo que haberle preguntado a Dolores, oye, ¿y estos dos embarazos qué? O sea, yo sé que se escucha como que nos estamos metiendo en lugares donde no nos incumbe, pero si esta historia es demasiado grande como para quitar César Chávez Day en Texas y en California, entonces la historia merita más información. Mucha gente quiere saber. Yo jamás me pondría del lado de César Chávez o de ningún abusador. Por favor, no vayan a empezar a creer eso, porque ese no es el propósito de mi episodio el día de hoy. Simplemente que ahora que Dolores habló, tengo muchísimo más preguntas. Y es normal, porque no tiene lógica. Las fechas no dan. No me parece lógico que, por ejemplo, César Chávez no se haya dado cuenta que tuvo dos hijas. Entonces, al mismo tiempo, los dos decidieron dejar a esas dos niñas en cargo de alguien más. O sea, si, como papá uno tiene que hacer ese tipo de decisiones. O sea, no son decisiones que se hacen ligeramente. Mira, yo sí soy muy honesta con ustedes. Yo más bien creo que Dolores Huerta y César Chávez peleaban al mismo tiempo por su propio honor y el propio reconocimiento que ellos sabían que obtendrían de este movimiento. No hay que ser muy honestos. Se me hace muy triste que las dos niñas fueron ignoradas por tanto tiempo, porque 60 años después apenas nos estamos dando cuenta de ellas. Y qué feo se ha de sentir que tu mamá y tu papá te rechazaron tanto, ¿no? Durante toda la vida. También otro contraste muy significativo en esta historia es que mientras Dolores Huerta y César Chávez peleaban por la libertad y por el pago, por el pago justo y por la igualdad de los agricultores, no le estaban ofreciendo esa misma igualdad a estas dos niñas. O sea, yo puedo seguir argumentando esta historia de las dos niñas abandonadas todo el día. Entonces, ahora mi pregunta para el movimiento es, ¿valió la pena? ¿Valió la pena el movimiento al punto de tener que rechazar a dos niñas para sostenerlo? ¿Y ahora vienes a derrumbarlo? Ahora, hablemos del racismo. Hay entrevistas donde César Chávez habla de trabajadores mexicanos y usa la palabra mojados. Well, there's an awful lot of illegals coming in by the hundred, by the thousands. Our people are not only in some of the crews where there's now strike breaking. Some of those crews are 100% illegals, outright, openly, with no attempt to disguise it. And so it's so bad now that we estimate 60 to 70% of the farm workers in California, of the resident worker, of the citizen, is out of a job because of the wetbacks. They're coming in by the thousands, just unbelievable. Antes había un programa de braceros que fue un acuerdo entre Estados Unidos y México y llevó más de 2 millones de trabajadores mexicanos temporales para cubrir la falla de mano de obra en la agricultura y en ferrocarriles durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Y dentro de ese contexto, César Chávez decía que esos trabajadores quitaban empleos y él decía que no deberían recibir apoyo. Oh yeah, sure, but we're speaking of the legal ones. You know, we don't want Mexico to export its poverty to us, and then we pay. It's not the agriculture, it's not society in general, it's the farm worker again paying for those sins, you know. And Mexico should take the initiative and stop exporting the poverty to us. They should do something about the rural economy over there, and then see it's a way of breaking the strike. It's a way of demoralizing the farm workers. And for instance,
Workers are going to ask for stamps, for food stamps. They're lining up the offices for welfare, and they're being told, we can't give you a job because there are plenty of jobs. And the workers say, well, there aren't any jobs. We just came from the fields. They won't hire us, or they just laid us off because either because we're strikers, or because we're members of the union, or because the braceros, the illegals will do the job for half the money we're getting. Yo conocí a Dolores Huerta alrededor del 2013 y ya hace como unas semanas conocí a John Quiñones. Entonces, cuando yo escuché esta historia, sí me pegó un poco fuerte porque dije, ¿qué está pasando? Esto cambia la historia totalmente. Hoy quizás ya no es día de observación de César Chávez, pero yo creo que tenemos que mantener el enfoque en los trabajadores agricultores. Es allí donde en realidad tiene peso el movimiento. La historia siempre tiene una heroína o un héroe, ¿no?, que representa todo un movimiento o en este caso todo y toda una cultura hispana en los Estados Unidos. César Chávez eso representaba en realidad y estábamos muy orgullosos de él. Pero con tantas cosas que han sacado hoy en día, con tanta información que sabemos, ya no nos sorprende escuchar este tipo de historias. Lo más sorprendente de esta historia fue lo rápido que quitaron César Chávez Day en Texas y en California. Fue lo rápido que Dolores Huerta salió apoyando a estas dos mujeres, Ana Murguía y a Debra Rojas. Lo rápido en el que prepararon una entrevista con John Quiñones y lo rápido en lo que se aseguraron en cubrir y proteger a Dolores. Eso yo lo puedo respetar, porque al final del día, qué feo que Dolores Huerta haya peleado toda su vida por la libertad y por la igualdad de los agricultores y al final del día ella sea otra mujer más victimizada por un hombre machista, César Chávez, y muchos hombres a los que nosotros conocemos. Todos conocemos a un César Chávez y todos tenemos, como les platico en muchos de mis reels, en mis redes sociales, y si no conocemos a un Epstein, conocemos una amiga que ha tenido una situación de abuso sexual, ¿no? Y se me hace eso como que me cae en el pecho muy fuerte. Es una situación muy impactante para nuestra cultura como hispanos y por eso es importante contar este tipo de historias. Yo no estoy señalando a Dolores Huerta como la culpable, tampoco estoy señalando solamente a César Chávez como el culpable, porque aquí hubo un complot entre mucha gente para quedarse callados por más de 60 años en honor a la causa. Es lo que yo entendí de todo esto. Aquí yo no veo ya totalmente a una heroína y no veo totalmente a un héroe. Ya no existe. Entonces yo creo que el día se lo debemos de dedicar a los agricultores de los Estados Unidos que todos los días luchan por igualdad. No es justo todo el dolor y sufrimiento que ellos pasan en este país. Y no es justo dedicarles su causa, su trabajo, su empeño, su dolor a solamente a César Chávez. Hay que cambiar el día a César Chávez, pero dedicárselo a los agricultores. Y a Dolores Huerta hay que seguirla viendo como una luchadora, lo que es, una defensora de los agricultores, pero también que tuvo sus fallas, porque nadie es perfecto. Y si tú crees que tú eres perfecto, entonces estamos en estamos en una situación muy mala ya, porque nadie es perfecto. Pero sí es importante admitir que todos somos humanos y todos podemos cometer errores. Con eso le doy cierre a este episodio que ha sido muy fuerte para mucha gente escuchar. Yo sé que mucha gente no va a estar de acuerdo. Yo sé que mucha gente solamente quiere irse del lado totalmente del apoyo incondicional de Dolores Huerta, pero ella también tuvo culpa. Aquí hay mucha complicidad. Tomó mucho trabajo quedarse callado 60 años, no solamente una persona, 2 o 3. Masivamente estamos hablando de cientos de gente
que me imagino saben más de lo que nos van a contar. Entonces, tengan mucho cuidado. El machismo es muy común todavía en nuestros hogares. Hay que protegernos entre humanos, no solamente entre mujeres o entre hombres, entre humanos. Si nosotros vemos un abuso, lo debemos de reportar, debemos de decirlo. De nada sirve callarte o silenciarte por tanto tiempo para darle el gusto a una persona como César Chávez, deplorable como humano. No le debemos honor a quien honor no merece. Ese es mi punto de vista. Qué bueno que quitaron el día de César Chávez. En lo que sí estoy de acuerdo con Dolores Huerta es que sí se puede contar tu historia. Sí se puede unirse en apoyo de un humano a otro. Sí se puede acusar al abusador y nunca debes callarte. Tú no le debes el silencio a nadie, en que nunca se te olvide eso. Y si hay algo que aprender de Dolores Huerta, es que no hay que callarse tanto tiempo. Gracias por ver mi episodio. Y si ustedes tienen una historia que contar, mándenmela por correo o los invito a que sean parte de mi programa Clary the Show.